Vamos a empezar la reunión agradeciéndole la participación a Karen Rodas que nos acompaña esta noche. Karen es una antigua amiga. Hemos hecho bastante recorrido juntos durante años en este tema del diálogo ecuménico. Ella pertenece a la Iglesia de Jesucristo, como ya lo vieron en la invitación. Y la Iglesia de Jesucristo se ha caracterizado durante mucho tiempo, y es una de las funciones que tiene Karen dentro de su iglesia, es el tema de la libertad religiosa. Entonces, ellos que cada cierto tiempo, no sé cómo es que lo hacen, pero van estableciendo los parámetros de libertad religiosa a nivel de países, a nivel de continentes, etcétera, que se va dando independientemente de la religión que se profese, sino precisamente eso, es velar por que cada persona pueda ejercer su libertad religiosa. Entonces, eso, Karen es antigua, conocida, como es ya de muchos, muchos años. Por eso estábamos recordando al inicio a Andrés Montano de Casa Tíbet, porque también nos hemos encontrado en otros lugares dialogando sobre estos temas de libertad y de, quieras o no, ecumenismo y diálogo interreligioso. Así que Karen, bienvenida nuevamente. Estás en tu casa y gracias por querer participar en esta noche con nosotros, tus conocimientos y también, si podemos, obviamente, entrar a temas más específicos después de tu intervención sobre la Iglesia de Jesucristo, porque siempre tenemos más lagunas y desconocimientos de otros planteamientos, de otras religiones, de otros cristianismos que el nuestro propio. Así que Karen, bienvenida y feliz noche. Gracias. Bueno, para todos y todas buenas noches. Es la verdad, es un honor para mí poder compartir con ustedes esta noche, el tener la oportunidad de hablar sobre libertad religiosa, que como mencionaba Rodolfo, es algo que por años yo he estado pues trabajando. Les voy a dar un poco de contexto y me gustaría dar una pequeña presentación que preparé, pero para nosotros como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la libertad religiosa es fundamental. Nosotros al inicio de nuestra organización, es, pues no se aceptaron muchas de nuestras creencias y sufrimos persecución religiosa. Y a raíz de esa historia que tenemos, esto es clave para nosotros porque sabemos que es eh, ser perseguidos por creer diferente a otras personas. Y esa es una de las, tal vez, de los motores que nosotros siempre hemos tenido porque conocimos y sufrimos, que es no tener libertad religiosa. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación para poder hablar de cómo la iglesia, eh, solo voy a ponerle como presentación, cómo como iglesia em, trabajamos la libertad religiosa. Y para nosotros la libertad religiosa es la piedra angular de la paz. Y cuando estaba viendo la imagen hace un momento del anuncio, hay dos puentes y hay dos personas que están queriendo poner piedras. Y si juntamos esas piedras, queda una piedra angular, que es la que hace esa fuerza y la unión entre esos otros dos arcos, ¿verdad? Entonces, así es la libertad religiosa. Para nosotros la libertad religiosa es un derecho fundamental. Es el derecho, la libertad de poder escoger, vivir y sobre todo compartir nuestra fe. En la doctrina de la iglesia nosotros contamos con un artículo, le llamamos artículo de fe, donde hablamos de que reclamamos el derecho de adorar a Dios, para nosotros todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que ellos adoren.
cuándo, dónde y como ellos lo deseen. Para nosotros esto es muy importante que tanto nosotros podamos reclamar ese derecho, como que también otras personas tengan esta oportunidad de poder creer de acuerdo a sus propias convicciones. Para nosotros, como les dije, la libertad religiosa es la piedra angular de la paz y tenemos muchos de nuestros líderes que han fomentado o que trabajan también en esta parte y constantemente están invitándonos a poder compartir y poder fomentar este derecho que es tan importante. Él en un discurso, él mencionaba que la libertad religiosa es la piedra angular de la paz en un mundo donde sabemos que hay muchas filosofías, muchas formas de creer que muchas veces compiten entre sí. Y esta libertad o este derecho nos da ese espacio para determinar en qué pensamos, en qué creemos y para seguir la verdad que Dios habla a nuestro corazón y regresando al tema, de acuerdo a nuestras propias convicciones, de acuerdo a nuestra propia conciencia. Y esto ayuda, esta libertad ayuda a que coexistan esas diferentes creencias y que también protege a las personas que son vulnerables y nos ayuda mucho a sortear nuestros conflictos. Algo que es muy interesante, muy importante también para nosotros es que creemos que las personas tienen derecho de creer y de no creer. Eso es importante y eso es parte de la libertad religiosa, que también nosotros podamos respetar a aquellas personas que no quieren creer, que no quieren tener ninguna convicción o no quieren pertenecer a ninguna organización religiosa. Em, ¿Por qué es tan importante? Lo mencioné. Para nosotros este derecho es inherente a la dignidad humana y esto es para nosotros muy importante. Cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de la dignidad humana, hablamos del respeto, hablamos de cómo nosotros debemos de apoyar y de respetar. También sabemos que está conectada con el albedrío moral. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos nosotros la oportunidad de escoger para nosotros, entre el bien y entre el mal, y escoger también qué es a lo que nosotros queremos creer. También sabemos o reconocemos que esta libertad es importante, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, para poder convivir en una sociedad de paz y armonía. Y algo que también para nosotros que es muy importante es que hay que defenderla. Como les mencionaba anteriormente, nosotros en los inicios de eh, la iglesia supo, o sea, entendió esto porque fuimos perseguidos por nuestras creencias. Y al ver que otros grupos o que otras religiones o creencias son perseguidas, nos duele porque está en nuestro ADN, porque sabemos que es tener esta persecución. Entonces, por eso es que para nosotros es tan importante el poder eh, trabajar y, y hablar de la libertad religiosa. Como les mencionaba, para nosotros es tan importante cuando nosotros utilizamos nuestra libertad de religión y de creencia, y aquí es algo que para nosotros es muy fundamental, es que este es un derecho, que de este derecho salieron otros derechos que protegen libertades, y este texto, cuando lo leo, me ayuda a poder como persona entender, como miembro de la iglesia comprender y también ayudamos y fomentamos a que las personas puedan comprender que sin la libertad religiosa todos los derechos no tienen sentido, como dice en este párrafo. Dice, ¿cómo podemos reclamar la libertad de expresión si no podemos decir lo que realmente creemos? Y eso es Sí, algo que tal vez pensamos en, no, esto no sucede, pero sabemos que existe en el mundo esa limitante de que muchos no pueden expresar sus creencias. Karen, Eh, Karen, Perdón, ¿podrías darle clic o algo así, agrandar la presentación? Porque nos quedamos, o sea, la que se mira re bien es la primera, la libertad religiosa, una piedra angular para la paz. pero ya no se ve la presentación. Al menos yo no la estoy viendo. Veo las diapositivas, pero solo esa primera, así en grande.
Sí, no lo Y tenés ahora proyectada. sí la tengo proyectada, la tengo como Ahora sí, presentación. es Es la ¿Y raro. de ahora? Ahora te fuiste hasta la última, hasta la a diapositiva las 5, 5. te fuiste. Esta sí la vieron. No, estás en la 5. Estábamos en la una. Debe Y ahí ser algún tema de conexión. pero le dices, ahí estamos ya. Ahí ya está Ah, proyectada. perdón, le di porque me imagino que debe ser un problema de conexión. Entonces, ¿y ahora? Ahora Está vemos la 2, proyectada, sí. es la ¿Sí? libertad Ahora religiosa para sí. la Iglesia de Jesucristo. Ok, bueno. Entonces les mencionaba que no podemos reclamar la libertad de expresión si no tenemos la oportunidad de poder decir lo que nosotros creemos o expresar lo que creemos. ¿Cómo podemos reivindicar libertad de reunión a menos que podamos reunirnos con personas que comparten nuestros propios ideales? ¿Cómo podemos disfrutar de la libertad de prensa a menos que podamos publicar abiertamente quiénes somos en realidad? Por lo tanto, sin este derecho, sin el derecho a la libertad religiosa, los otros derechos no tienen sentido. O sea, necesitamos tener la libertad religiosa para poder expresarnos, para poder reunirnos, para poder publicar nuestras propias creencias. Y es por eso es que este es uno de los derechos fundamentales que todo ser humano debe de disfrutar. Sabemos que hay limitantes, que hay eh, áreas donde no se goza de este derecho y por eso es que es tan importante poder defenderla y promoverla. Como les mencionaba en el tema del albedrío, ¿por qué es tan importante? Si no hay libertad religiosa, yo no tengo la oportunidad de escoger. El albedrío me permite, me da esa oportunidad de decidir qué es lo que yo quiero, pero sin la libertad religiosa yo no puedo decidir. El que yo tenga la oportunidad de elegir mi fe es parte también de mi desarrollo espiritual, es parte de mi albedrío. Y al no tener esta libertad, yo lo pierdo, pierdo esa oportunidad. Em, el elder Robert D. Hales era un líder de la iglesia que siempre que trataba, eh, que trabajaba en conferencias o exponía el tema de libertad religiosa, siempre daba un enfoque y era esto que dice que no deberíamos de soportar críticas, persecución ni ataques por parte de personas o gobiernos debido a lo que nosotros creamos en cuanto a Dios. Y esto es muy importante porque sabemos que vivimos en una sociedad, para mí, de mucha riqueza en creencias, en religiones. Y si estas creencias y religiones son perseguidas, también perdemos esa oportunidad como sociedad de poder conocer, entender, comprender o pertenecer. Y por eso es que dice, es algo muy personal, es algo personal y muy importante. Una de las primeras declaraciones sobre nuestras creencias, hablando sobre la iglesia, dice, ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven, perdón, invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia. Eh, am, yo he tenido la oportunidad de tener acercamiento con algunos congresistas del área de Centroamérica para poder hablar sobre la legislación de la libertad religiosa. Sabemos que en nuestra constitución, por ejemplo, se habla de que tenemos derecho a la libertad religiosa y eso es perfecto. Sin embargo, a veces necesitamos tener leyes que puedan ser un poco más explícitas en algunos elementos, como por ejemplo, en Guatemala sí existe la Asociación de Organizaciones Religiosas, pero el proceso que conllevan algunas iglesias, el no tener una oficina que les dé el seguimiento, o una oficina que sea clara en decir qué lineamientos necesitan, y muchas veces han tenido muchos desafíos en sus inscripciones, especialmente las iglesias evangélicas que tienen, o sea, que cada iglesia tiene su propia personalidad jurídica. A veces, por ejemplo, en algunos países
a pesar de que se dice que se tiene libertad religiosa, se limitan ciertos derechos a ciertos grupos. Por ejemplo, en el caso de los adventistas, que ellos, para ellos su día de reposo es el día sábado. Y muchos estudiantes adventistas son obligados a participar en actividades el día sábado. Y aquí en Guatemala, tristemente, han pasado algunas situaciones, la iglesia adventista, donde en una universidad en especial no aceptan el cambio de un curso para un día entre semana. Y el problema no, tal vez no es tanto el proceso administrativo para poder dar un curso entre semanas, sino es el discurso que utilizan al decir que decidan entre tener una religión o tener una profesión, porque entonces están violentando la libertad religiosa de la persona al decir decida entre su religión y su profesión. Y tristemente esto sucede en Guatemala. Y es triste saber que aún nuestros mismos gobiernos no vean la libertad religiosa como algo como algo importante que deben de promover. Eh, Hay muchos factores, no quiero entrar tal vez en críticas, pero sí es importante poder pensar en las creencias de las personas. Para nosotros la libertad religiosa tiene un impacto social y esta fotografía me encanta. Yo sé que ya pues es una fotografía tal vez ya un poquito eh, viejita, pero el ver en una reunión a líderes de distintas religiones es eso, eso es muy enriquecedor, pero es la influencia que podemos dar a las poblaciones en decir, somos amigos, tenemos más cosas en común que diferencias. Y por eso es que nosotros trabajamos mucho en los diálogos interreligiosos y trabajamos mucho en fomentar el respeto entre diferentes creencias. Creemos que la libertad religiosa construye sociedades más pacíficas, sociedades más justas, porque se da esa oportunidad de poder ejercer nuestra libertad, de poder expresar nuestras propias creencias. Guatemala que no pitó el árbitro y ni el ¿Perdón? hicieron que diéramos el robo a la selección. Y vos, No, estamos Perdón, cochilenciándolo. perdón, yo estaba tratando de escuchar. Ahora, creemos que tenemos una responsabilidad. Como organización religiosa, sí creemos que nosotros tenemos la responsabilidad de poder invitar a nuestros miembros a defender la libertad religiosa. Creemos que debemos de promover y esto es algo que vamos construyendo, eh, que nuestra membresía comprenda y entienda por qué existe la libertad religiosa, por qué debemos de promoverla y por qué hemos de defenderla. Eh, Se nos invita a rechazar la discriminación religiosa y se nos invita a ser constructores de paz y respeto. Y esta fotografía para mí es muy emblemática porque cada 6 meses nosotros tenemos una conferencia general. En realidad es una conferencia general dividida en dos sesiones que se da una en abril y una en octubre. Pero cuando líderes mundiales como el Elder Hales, que dio una cita anteriormente, hablan de estos temas, lo hacen en este tipo de eventos, en este tipo de conferencias, donde más de 15 millones de personas escuchan estos discursos y los discursos de libertad religiosa siempre van enfocados a cómo podemos nosotros como discípulos de Jesucristo ser mejores personas, cómo podemos brindar ese respeto. Em, Sabemos nuevamente, como lo mencionábamos, que vivimos en un mundo donde hay diversidad de creencias y muchas de ellas a veces compiten entre sí. Entonces tratamos de decir, bueno, debemos de respetar y a pesar que somos una iglesia de misioneros donde nuestros misioneros salen y predican el Evangelio de Jesucristo, se les
insta que ellos puedan respetar la decisión de las personas de aceptar o no aceptar ser escuchados. ¿Cómo promovemos la libertad religiosa? Y esta fotografía es muy reciente. Esta fotografía la tomamos hace 3 semanas, de hecho, en la patria de Rodolfo, en la Universidad Católica de Costa Rica. Participamos en un simposio de libertad religiosa donde académicos, líderes religiosos, políticos participaron en este encuentro para poder hablar acerca de libertad religiosa y poder hablar en diferentes, cómo la libertad religiosa se puede trabajar en diferentes campos, cómo la libertad religiosa puede unir esfuerzos con los medios de comunicación, cómo podemos promover la libertad religiosa en el sector académico, cómo podemos promover la libertad religiosa en el sector religioso. Aquí participaron comunidad musulmana de Guatemala, estuvo la iglesia adventista, tanto de Costa Rica como de Guatemala, participó también la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, tuvimos una representación de Otilia Luch de Cotí, una mujer indígena líder que promueve derechos de las mujeres, pero que también es importante que ellas conozcan sobre este tema de la libertad religiosa. Tuvimos académicos de México, Puerto Rico y México. Y fue un encuentro de los muchos que tenemos para poder promover la libertad religiosa. La iglesia participa y tenemos el apoyo del Centro de Estudios de Ley y Religión de la Universidad de Brigham Young, con quien siempre trabajamos. Ellos se dedican al derecho, a hacer estudios de derecho comparado, de derechos humanos, en lo que es todo lo que son derechos humanos y libertad religiosa. Como iglesia, apoyamos las leyes que protegen este derecho. Eh, como les mencioné, participamos en debates y en eventos, fomentamos el diálogo interreligioso y buscamos cómo educar y promover el respeto mutuo entre diferentes religiones o creencias que para nosotros es muy importante. Sabemos que tenemos muchos desafíos en el mundo y muchos problemas. Nosotros como iglesia promovemos que podamos trabajar con otras denominaciones religiosas para poder afrontar estos problemas. Y aquí es donde decía Rodolfo, ¿verdad? Que hemos tenido encuentros, reuniones. La verdad es que yo disfruto y es una de las cosas que más me apasionan poder participar en diferentes diálogos religiosos o grupos donde podamos convivir con diferentes denominaciones religiosas o de creencias, porque nos unimos tanto como amigos que a pesar de que tenemos algunas creencias que son diferentes, nuestra amistad nos muestra que tenemos más cosas en común. Una de las cosas que trabajamos como iglesia es tratar de trabajar en estos grupos y promover que tenemos que reconocer que nos necesitamos los unos a los otros y que estamos sujetos a esta ley de la libertad religiosa, pero debemos de unir esfuerzos para poder protegerla, para poder promoverla. Nuevamente, instar al respeto religioso que es tan importante, el que puedo yo respetar las creencias de otra persona. eh, y algo muy importante, hacer saber cuál es lo bueno que hacen las religiones. Les comento que hace algunas semanas estuvimos en una reunión donde se presentaron algunos proyectos que se está trabajando con una iniciativa que se llama Mano a Mano del gobierno de Guatemala. Y en la iniciativa se presentaron algunas organizaciones que están trabajando estos proyectos que tratan de eliminar los pisos de tierra. Y eh, fue muy interesante porque coincidentemente
nosotros como organización hemos estado trabajando con estas organizaciones, una de estas organizaciones, pero no hay ninguna ningún logo donde hable de la participación de la iglesia. Entonces yo le decía a uno de los gerentes que era bueno dar a conocer también y lo que hacen las iglesias, eh, por muchos factores. Nosotros creemos que la mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda o viceversa, pero también creemos que somos una luz al mundo y que cuando puedo hacer algo bueno, puedo invitar a otras personas a hacerlo. Y por eso es que en esta conversación que les menciono, hablábamos de que las iglesias son las primeras que salen a ayudar al necesitado. El COVID lo demostró cuando mirábamos en Europa que las monjas y los sacerdotes eran los que estaban saliendo a alimentar o ayudar al enfermo, aun cuando ellos estaban contagiando y también estaban muriendo. Aquí en Guatemala mirábamos a las iglesias evangélicas y a los párrocos también brindando alimentos porque las personas al no tener un ingreso no tenían alimentos que consumir y a muchas otras organizaciones religiosas que están buscando hacer el bien, y no solo en la parte humanitaria, sino que también en la parte emocional y espiritual. Las personas siempre necesitamos tener esperanza y la religión nos ayuda en eso. Un líder de la iglesia también, que fue profesor de Harvard, él decía que si no teníamos, si las, al no tener una sociedad, religión, no tenían, no tendrían la capacidad de tener suficientes policías para poder proteger y cuidar a la sociedad. ¿Y por qué? Porque las religiones nos enseñan acerca de que hay un bien y hay un mal, y que hay un deber, que hay un mandamiento que yo debo de obedecer, el no matarás, el no robarás. Y aunque no somos perfectos como seguidores de las religiones, porque somos seres humanos, pero estamos siempre tratando de recordar estos mandamientos. Por eso es tan importante hacer saber al mundo el bien que hace la religión. Y lo último que lo he mencionado varias veces es buscar esos puntos en común que tenemos como diferentes denominaciones y promover la libertad religiosa. Cuando empezamos a trabajar juntos, nos damos cuenta que son más las cosas que tenemos en común que las cosas que tenemos de diferentes, ¿verdad? Y para mí una muestra fue, por ejemplo, conocer mucho de la iglesia adventista. Cuando empezamos a trabajar juntos en este diálogo interreligioso, nos dimos cuenta que teníamos tantas cosas en común que diferencias. Y con otras denominaciones también lo hemos visto. Esta es una cita que es muy importante, ir a lo que yo les decía. Todo el mundo tiene derecho a elegir su religión o de no pertenecer a ninguna religión. Y todos somos necesarios para ayudar a defender la libertad religiosa. Nuevamente, este es un derecho fundamental, es un derecho que no está tal vez entre los temas primarios. Sin embargo, como religiones, para nosotros sí es importante poder promoverlo. Sabemos que si unimos esfuerzos podemos lograr más que si estamos separados. Y por eso es que para nosotros es tan importante trabajar en estos eventos, como mencionaba Rodolfo. Tenemos eventos cada vez que tengamos oportunidad. Organizamos conferencias junto con el Centro de Estudios de Ley y Religión, generalmente por temas de agenda y de recursos también, porque hay un recurso económico que hay que invertir. Este año lo tuvimos en Costa Rica, el otro año lo tenemos en México, luego regresa a Centroamérica, pero también tenemos encuentros más pequeños, no tan grandes, donde hablamos de libertad religiosa, y tenemos el apoyo de este centro, que también en cualquier momento ellos pueden compartir con ustedes desde el punto de vista académico los estudios que ellos han trabajado, y, y, y poder hablar un poco también de por qué es importante tener
una ley que pueda proteger la libertad religiosa. Entonces, esta es la presentación que preparé. Espero no haberlos dormido. Pero eso es en lo que creemos sobre la libertad religiosa como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uno de los presidentes de la Iglesia, que de hecho él fue asesinado, él en un momento él dijo que debíamos de proteger y de cuidar aún al metodista, al católico, al evangélico, y que cuando ellos eran perseguidos, nosotros también éramos perseguidos, que debíamos de tener esa empatía por ellos. Así que les agradezco, y pues aquí estoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Karen. No sé si alguno se atreve a formular alguna pregunta o mientras van entrando en calor, voy a formular una observación y después una pregunta. La observación es, yo he participado, gracias a la invitación de Karen, en algunas de estas reuniones en su momento. Y un detalle, un detalle que parece insignificante, pero precisamente no lo es, y es la seriedad con que ellos se toman el trabajo de la libertad religiosa y todos estos encuentros, para mí fue el tema de la comida. Es impresionante el respeto a cada una de las religiones y por lo tanto las mesas con sus comidas propias para que todos podamos compartir y todos eso, podamos no solamente compartir alrededor de la mesa, sino con los alimentos que consideramos debidamente tratados y presentados para poderlos degustar. A mí es un detalle que eso para mí fue la guinda del pastel de este tipo de encuentros de la Iglesia de Jesucristo. Y ahora, Karen, una pregunta, antes de darle la palabra a Oscar, que parece que ya también tiene una pregunta. Karen, ustedes en la Iglesia, lo que siempre he comprendido desde hace años que venimos compartiendo, no sé si lo saben otros miembros que están participando ahorita aquí, es que su, su o su libro sagrado lo constituyen varios libros sagrados. Ya está la Sagrada Escritura, la tradición, como es judeocristiana, y más bien la versión evangélica, la protestante, por decirlo de alguna forma, el libro del Mormón, que muchos también hemos conocido de una u otra forma, pero además tienen otros libros, el de doctrina, el de convenios y la perla de gran precio. Estos 5 libros o este único libro, por llamarlo también de alguna forma, es la base para su comprensión del ser humano, de Dios, de la sociedad, de las relaciones entre nosotros. Por ahí va mi pregunta, Karen. Bueno, sí, nosotros creemos en la Biblia. De hecho, uno de nuestros artículos de fe dice que creemos en la Biblia hasta donde ha sido traducida perfectamente porque sabemos que pasó por varias manos, pero creemos, trabajamos y estudiamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Utilizamos generalmente la versión Reina Valera. em, y tenemos un libro también, que es el libro de Mormón, que es para nosotros otro testamento de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo también estuvo en las Américas. Creemos que después de que Él resucitó, Él visitó a estas otras ovejas. Cuando Él dice que tiene otras ovejas de otros rebaños, creemos que nosotros éramos este rebaño. O sea, estoy hablando de de los, de las personas que estaban aquí en las Américas y vinieron y todo el libro de Mormón, y si está bien por ustedes, en un momento les puedo compartir un libro de Mormón, habla acerca de estos pueblos que estuvieron aquí en las Américas, habla de la visita de Jesucristo a las Américas, habla de las enseñanzas de profetas que estuvieron en las Américas,
y de cómo ellos también eran seguidores de Jesucristo antes y después de su nacimiento. Habla de las profecías acerca de su nacimiento y qué iba a suceder cuando él naciera y cuando él muriera. Entonces, para nosotros el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Doctrina y Convenios también es un libro que para nosotros es muy sagrado porque nosotros creemos en la revelación. Creemos que nuestros profetas tienen esa revelación directa y Doctrina y Convenios, pues son revelaciones modernas que se dieron en cierta época. Y también tenemos la Perla de Gran Precio, que son escrituras que hablan sobre Moisés, también hablan mucho sobre la creación y nuevamente, ¿verdad? O sea, para nosotros estas son nuestras doctrinas y toda nuestra doctrina está enfocada en Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es nuestra piedra angular de la iglesia y que debemos de seguirlo y que debemos de poder seguir las enseñanzas de nuestros profetas modernos también. Estás en mute. Sí. Bueno, no sé si vas a hablar más, Rodolfo. Ok. Bueno, sí, interesante, porque tú decías que, que ustedes tienen experiencias de haber sido perseguidos por sus creencias, y ya nos mencionaste de algunas creencias que han tenido ustedes, pero me surge una idea, una duda. El libro del Mormón, ¿cuándo fue escrito, por ejemplo? ¿Quién lo escribió? Y luego, tal vez, algo que valdría la pena ver cuáles son las características de que una persona en su religión se le pueda llamar profeta. ¿Cuál es, qué debería de cumplir para que fuera profeta? Ok. am, el libro de Mormón, como lo mencioné, es para nosotros es un libro que fue escrito en la época, o sea, 600 años antes de Jesucristo, antes de que naciera Jesucristo, viene a las Américas una familia que su padre era un profeta, leí, y tenía varios hijos, y estos hijos se dividen en dos familias. Es muy interesante cómo lo narra el libro de Mormón, lo que siempre sucede a veces que en las familias que no estamos como acuerdo en algunas cosas como familias y se dividen y empiezan dos poblaciones porque ellos empezaron a tener hijos y son los nefitas y los lamanitas. Y esto se da desde 600 años antes de Jesucristo y también se habla acerca de cuando Jesucristo vino a las Américas, o sea, todavía tenemos un tiempo después de Jesucristo. Em, Se llama el libro de Mormón porque hubo varios profetas, así como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el libro de Mormón también se habla de varios profetas, pero hubo un profeta que hizo el compendio y unió todas estas historias en un solo libro de Mormón, en el libro de Mormón, por eso se le llama libro de Mormón, porque él se llamaba Mormón. Por eso es que nosotros siempre recalcamos que el nombre de la iglesia no es la iglesia mormona, porque mormón era para nosotros un profeta. Y nosotros creemos en que un profeta debemos de escucharlo, pero no es a quien alabamos. Un profeta es una persona que nos guía y nos ayuda y representa a Jesucristo, pero a quien nosotros seguimos es a Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos una estructura como iglesia vertical. Nosotros tenemos un presidente de la iglesia y Se quedó congelada. Karen. somos Sí, el Karen. de los dos. Me quedé. Sí, Hola, sí, perdiste Sí, la señal, Karen. perdón. Nosotros les mencionaba que tenemos una estructura vertical como iglesia. Creemos en la revelación. Ya se me quitó lo de la imagen frisada. y Ok, sí, sí. sí. Creemos en la revelación.
creemos que esta revelación para toda la iglesia la recibe el presidente de la iglesia. El, el presidente de la iglesia está en una presidencia, tiene dos consejeros. Creemos que esa era la organización que Jesucristo tenía al tener también a sus 12 apóstoles. Tenemos un quórum de los 12 apóstoles. Y los apóstoles, dentro de su misión, es poder llevar el evangelio hacia todas las naciones. Pero bajo ellos también hay líderes en el mundo. Nuevamente, tenemos una estructura vertical, pero en todo el mundo estamos divididos por áreas. México, Brasil, Centroamérica es un área, Suramérica Sur es otra área, Suramérica Noroeste, que compone otros países, es otra área, y tenemos debajo de, digamos, en esta estructura tenemos líderes que nos apoyan eclesiásticamente en estas áreas y son los que apoyan a nuestros líderes locales. Nosotros tenemos muy parecido, por ejemplo, la Iglesia Católica, un párroco para nosotros es un obispo. Y un obispo, nosotros le llamamos un presidente de estaca porque para nosotros una estaca comprende varias unidades. Les llamamos estacas porque creemos que así como en las tiendas de la antigüedad estaba la tienda que estaba, que la sostenía varias estacas. Entonces, así es como la iglesia trabaja. Nuestros líderes todos son voluntarios, ellos no reciben ningún sueldo, ellos tienen su, su trabajo propio, sus estudios propios, etcétera. Ahora, cuando un presidente de la iglesia fallece, nuevamente nosotros creemos en la revelación, creemos en que funciona esa revelación al unir este grupo de doce apóstoles que, bueno, son 14 porque hay dos apóstoles que trabajan con el presidente de la iglesia y ellos se reúnen y en oración se elige al siguiente presidente de la iglesia, que es nuestro profeta. En nuestro caso, nosotros solo tenemos un profeta, los apóstoles que les mencioné, y luego tenemos, les llamamos setentas, como también se habla en las escrituras, que se organizaron por setentas, o sea, tenemos estos setentas, y luego también tenemos las estacas y las unidades que les decimos barrios, que generalmente están constituidas por sectores geográficos. Por ejemplo, yo les voy a comentar, yo vivo aquí en Carretera El Salvador. En Carretera El Salvador es tan amplio, está Fray Janes, está Santa Catarina, está San José Pinula, entonces hay unidades que comprenden lo que es San José Pinula, lo que es Fray Janes, lo que es Santa Catarina, y ahí es donde nos unimos y tenemos nuestros edificios en los que participamos de nuestras reuniones. Y se me ocurre algo, preguntar cómo son sus reuniones en cada uno de esos lugares. Sí, nosotros tenemos nuestras reuniones dominicales donde recibimos el sacramento o la Santa Cena, más bien la Santa Cena o el sacramento. Tenemos nuestras reuniones los domingos, eh, diferentes horarios de acuerdo a las necesidades locales. En algunos edificios se reúnen varias unidades, entonces algunas empiezan en la mañana, algunas tienen sus reuniones en la tarde, entonces tenemos nuestra reunión sacramental donde lo más importante de esa reunión es la Santa Cena, pero tenemos discursos que el obispo, que es como les mencionaba, como nuestro líder, nuestro pastor o en el caso de la Iglesia Católica, el párroco, organiza la reunión designando discursos relacionados al Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante la oración familiar? ¿Por qué debemos de estudiar las escrituras? ¿Por qué debemos de ayudar al prójimo? Etcétera, ¿verdad? Y también tenemos música sagrada de la iglesia. Luego de la reunión sacramental, tenemos una clase. Eh, un domingo tenemos escuela dominical, tenemos un programa que se llama Ven, sígueme, que este programa
lo que yo veo aquí en Guatemala, lo veo en Chile, lo veo en Argentina, en Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. O sea, es el mismo programa para todo el mundo. Cada año estudiamos un libro. Este año estamos estudiando Doctrina y Convenios. El año pasado estudiamos el libro de Mormón. El otro año nos toca el Antiguo Testamento. Y así. Y son las clases de la escuela dominical. El siguiente domingo tenemos la reunión sacramental y también tenemos la clase tanto para los hombres como para las mujeres, que le llamamos la Sociedad de Socorro. La Sociedad de Socorro es la organización mundial de mujeres más grande del mundo. eh, y en nuestras clases de la Sociedad de Socorro, voy a hablar como mujer, se nos habla también de cómo enfrentar la vida, cómo ayudar a mi familia, cómo puedo ser más resiliente espiritualmente, etcétera. Son los tipos son las, digamos, las clases que se dan. También tenemos actividades deportivas, tenemos, bueno, nosotros en nuestro caso tenemos algunas actividades donde también para los jóvenes hay música, siempre tratamos de buscar que sea música que no se salga de las normas. Tenemos cursos de cocina eh, y otras cosas. Sí, nuestros bautismos son por inmersión. Nosotros creemos que el bautismo debe ser por inmersión, como fue con Jesucristo. Yo tengo una inquietud. Eh, Tú hablabas de que ustedes sí revisan y estudian la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, ¿Ustedes creen en la sucesión apostólica? Por un lado, o sea, existen muchas incertidumbres y qué interesante escucharte y querer aprender un poco más de ustedes, ¿no? Los vemos caminar en la calle y decimos, esos que van ahí son gringos y parece que son agentes de la CIA". No sé si esa es parte del ataque a ustedes, ¿no? Pues como tú hablabas de que han habido mártires, pues, pero me gustaría saber por qué los persiguen, porque en todas las religiones hay persecución. Pero me llama mucho la atención que tú hablas de la posibilidad de tener una religión y que haya esa libertad. ¿Ustedes se sienten acosados, reprimidos de alguna manera especial? No, bueno, en el pasado, como les dije, pues sí sufrimos persecución. En la historia de la iglesia fue una iglesia perseguida. Actualmente voy a hablar de mi área. Yo trabajo para 7 países y no tenemos ningún problema para poder profesar, para poder predicar, para poder expresar. Sin embargo, sabemos que en algunas otras partes del mundo sí existe restricción a la libertad religiosa y aunque nosotros no la tengamos, no dejamos de fomentar que debemos de protegerla. Em, el tema de cómo miran a los misioneros no es tanto una persecución, o sea, en el pasado ellos venían, voy a hablar de los 60, ¿verdad? Usaban gabardina y a veces sombrero por el sol. Eso se dejó de usar y también a ellos se les dejó de usar porque había esa confusión de, son de la CIA, pero no. Jessica, tiene la mano levantada. Gracias, buenas noches. Sí, yo lo que vi bueno, mi amigo estudió conmigo, reside en Estados Unidos, pero vino a bautizar aún su hijo y me invitó. Existe un área donde los que no son de la religión de ustedes, pues no pueden entrar. Eso me lo explicó él también, que iba a haber un área donde yo no podía entrar. Lo vi que era eh, que es a cuerpo completo, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que yo le preguntaba a él, porque dicen que los bautizan en nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Mm? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también, al igual que nosotros. ¿Sí?
Y también mi duda es, ¿por qué creen ustedes que los espíritus de los fallecidos tienen la opción de aceptar o rechazar esos bautizos? Porque creemos que el albedrío es para todos, tanto aquí en esta tierra como del otro lado, ¿verdad? Y creemos que, como lo enseñó Jesucristo, que todos tienen derecho al conocimiento y al bautismo y muchos no lo recibieron. Creo que me imagino que, bueno, en las iglesias, en los centros de reuniones, tenemos una pila bautismal y ahí pueden entrar todos. En los templos tenemos dos tipos de edificios, por decirlo así. Ujú, Tenemos templos y tenemos centros de reuniones. A un centro de reunión es donde yo les digo, yo llego el domingo, yo participo, tengo mis clases, etcétera. Y tenemos templos. En Guatemala tenemos actualmente tres templos en funcionamiento y uno en construcción y dos anunciados. Uno es uno que está en la zona 15 en Boulevard Vista Hermosa. Otro está en Quetzaltenango, otro en Cobán y uno que está, el que está en construcción, que ya está bastante avanzada su construcción, está en la zona 11 en Miraflores, ¿va? Nosotros creemos que tenemos, que los templos son edificios sagrados. Nosotros creemos que así como en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes recuerdan que se habla del templo de Salomón, se habla acerca de ordenanzas que se hacían en estos templos. Y nosotros creemos que hay algunas ordenanzas como el bautismo por los muertos, como el matrimonio, donde para nosotros son ordenanzas muy elevadas, solo las podemos hacer en el templo. Entonces, ¿qué es la diferencia para entrar en un templo y a un centro de reuniones? Yo me tengo que ganar la oportunidad de entrar al templo. Como miembro de la iglesia, yo tengo que esforzarme. No, no soy perfecta, pero dentro de lo que se me invita es a vivir em, el evangelio, a ser una buena persona, vivir de acuerdo a las leyes. Y entonces yo tengo eh, una recomendación que se me da y con esa recomendación yo puedo entrar en el templo. Em, Todos, honestamente, todos pueden entrar al templo, solo que tienen que ser miembros de la iglesia. Pero hay algo muy importante y eso es una actividad que de verdad desde ya los invito para que puedan participar. Cuando un templo es construido, se invita a todas las personas a participar, a que puedan conocer y pueden entrar, ver, preguntar. Y ya después de esta actividad que le llamamos puertas abiertas, el templo tiene un evento muy importante que se le llama dedicación o podríamos decirlo, una consagración, donde se hace una oración especial para dedicarlo. Y entonces a partir de esa dedicación, ya solo los que cuentan con esta recomendación, porque yo como miembro, si no me esfuerzo, puede ser que no tenga la recomendación, pueden entrar. Entonces, desde ya les digo, cuando tengamos el templo de Miraflores, que está aquí en la zona, la 13 calle de la zona 11, participen, porque ustedes van a aprender todo lo que hacemos en el templo. ¿Por qué no hablamos de lo que hacemos en el templo? Porque para nosotros es tan sagrado, no es secreto, solo es que para nosotros es sagrado. Pero cuando son las puertas abiertas, ustedes pueden entrar a cada uno de los salones del templo y ver qué hacemos en el templo. ¿Por qué para nosotros es tan importante los templos en la tierra? Nosotros creemos que aquí podemos tener, pues sí tenemos nuestros edificios, pero para nosotros lo más importante es aquí en esta tierra poder tener esa oportunidad de tener un templo que me acerca más a mi Padre Celestial. No sé si está leyendo el chat, Perdón, no, pero pero Juvelka igual pregunta, me gustaría saber un poco sobre la parte de la confesión. bueno, nosotros creemos que por la expiación de Jesucristo,
nuestros pecados pueden ser perdonados. Existen, existen tal vez, no tal vez, existen algunos pecados que pues son pecados más fuertes, ¿verdad? Podríamos decirlo. Por ejemplo, el que yo transgreda la ley de castidad. Eh, yo voy con mi líder, con mi obispo, tengo una entrevista con él, expongo y él me ayuda y me da metas que me ayudan a poder pasar ese proceso de arrepentimiento que yo necesito. Si yo creo que he hecho, trabajado alguna otra falta y me considero que realmente pues estoy en mal, lo busco y tengo esta entrevista y, y de esa manera yo recibo de él guía, instrucción, consuelo, pero que para nosotros lo más importante Otra vez te eh, feliciaste. es entender que por la expiación, ay, perdón, no sé dónde me quedé, pero mencioné que para nosotros lo más importante es recordar que por medio de la expiación de Jesucristo mis pecados pueden ser perdonados, pero cuando hay pecados que ameritan una confesión, yo busco a mi líder y hablo con él y él me hace una entrevista y me da consejos y dirección para poder yo pues nuevamente alinearme, ¿verdad? Tal vez la palabra no es alinearme, sino que cómo yo puedo regresar a la senda o cómo yo puedo estar bien con Dios, cómo puedo recibir la paz que necesito. Ok. Patricia Antonieta lo escribe en el nombre de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. ¿Quiénes son los santos de los últimos días? ¿O cuál es el significado de esos? Sí, bueno, no somos santos, pero o sea, se nos llama, nosotros, el nombre de la iglesia creemos que, bueno, creemos que Jesucristo nos da ese nombre, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Creemos que estamos en la última dispensación y que los seguidores de su iglesia se les llama santos de los últimos días. Entonces a nosotros se nos llama santos de los últimos días. Pero creemos que nosotros estamos aquí con el propósito de poder venir y ser probados y poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y que estamos en un proceso en el cual tenemos que esforzarnos por ser perfectos. No sabemos que el ser más perfecto fue Jesucristo y que no llegamos a esa perfección, pero sabemos que nos debemos de esforzar. Y Fray David dice, ¿existen problemas de fundamentalismo en su iglesia o inconvenientes de divisiones por poder? No, en el caso de la iglesia no tenemos esta situación. Quiero comentarles que como en algunas otras religiones al inicio de la iglesia, sí hubo algunos problemas y hubo personas que se separaron y crearon sus propias iglesias. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama, creo que es la Iglesia Renovada, están los fundamentalistas también, que tienen algunos usan el libro de Mormón, pero no son de la iglesia. O sea, en el caso nuestro, no tenemos de la iglesia como tal, no. Y creo que tal vez por nuestra estructura, como les mencioné. O sea, Karen, ustedes sí saben de otros grupos entonces religiosos que utilizan el libro del Mormón, pero que no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Ok, Exactamente. ok, ok, ok. Especialmente están en Estados Unidos. Ah, sí, Sí, ok. ¿Qué papel O tiene la sea, o Virgen? sea, Karen, ay, perdón, o sea, Karen, de que esos grupos buscan mantener esas prácticas o doctrinas de la iglesia de ustedes, pero han abandonado o modificado. exacto. Sí, son grupos pequeños. La iglesia tiene más de 16 millones de miembros y estos grupos son grupos pequeños, los respetamos, tenemos un diálogo con ellos también, participamos juntos. Cuando la iglesia pasó este proceso de persecución, hubo un lugar en Kirtland donde la iglesia tenía un templo
y la iglesia tuvo que salir algunos de las personas que se quedaron ahí, que se separaron de la iglesia, se quedaron con este edificio y recientemente, casi 2 años, la iglesia les compra a ellos el edificio, porque para nosotros tiene un valor histórico muy fuerte. O sea, tenemos una buena relación, hemos trabajado proyectos de ayuda humanitaria hacia ellos. eh, y creo que eso para nosotros ha sido muy positivo, aun cuando nuevamente ellos tuvieron su albedrío, decidieron escoger algo diferente o hablar o promover algo diferente y pues es lo que ellos creen y debemos de respetarlos. Sí, porque yo la otra vez leí algo que decía que creen en la poligamia, ¿verdad? Estos grupos. Sí, nosotros no. Daniel escribía que qué papel tiene la Virgen María dentro de la iglesia de ustedes. Para nosotros la Virgen María es un ser muy especial, es la madre de Jesucristo y la reconocemos como su madre y la respetamos. Para mí como mujer es un ejemplo. em, y nuevamente, o sea, sí reconocemos lo que ella influyó y lo que ella representa como la madre de Jesucristo. Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, con los misioneros se les obliga a misionar a ustedes, digo, obligarlos como parte de su crecimiento o se les veda algunas actividades si es que no llegan a misionar. No, en el caso de los hombres, eh, creemos que la misión es un mandamiento, pero también creemos en el albedrío. Entonces, si un joven decide no ir a la misión, la iglesia no hace, o sea, sí, igual. No existe ninguna penalización por no poder, no asistir a la misión, por no participar. Los invitamos a recordar que este es un mandamiento para ellos. El caso de las mujeres, sí es una invitación, pero no pasa nada si el joven decide no ir a la misión. Yo tengo un hermano que él creció en la iglesia y él decidió no ir a la misión y ha sido líder de la iglesia. Pero la misión les da a los jóvenes la oportunidad no solo de dar a conocer el mensaje de la iglesia, sino que también ellos tienen un crecimiento espiritual, también emocional y físico. Eh, Claro, como les digo, les cuento en el caso de mi hermano, él lo tuvo, pero el proceso tal vez de él fue diferente, porque cuando los jóvenes van a la misión, ellos dejan 2 años de su vida por dedicarse a la misión. En esos 2 años ellos dejan novia, dejan estudios, dejan trabajo y en esos 2 años ellos se dedican a la misión. Oye, y en el tema de de las ofrendas o los diezmos, ¿cómo lo regulan ustedes o cómo lo manejan? Nosotros creemos en el diezmo, creemos también en las ofrendas de ayuno. Nosotros ayunamos una vez al mes. Y con lo que yo debería de comer, yo lo dono. eh, y con esas ofrendas de ayuno, nosotros trabajamos mucho la labor humanitaria. O también tenemos familias que necesitan en algún momento alguna ayuda, perdieron el trabajo, no tienen alimentos, no pueden pagar la casa, tienen que pagar la luz, tienen que algún tema de hospitalización. ¿Cómo lo hacemos? Mis diezmos y mis ofrendas en este caso, voy a hablar de lo que hace Karen Rodas o lo que se hace en otros casos. Hay sobres donde se le entrega al líder o se hacen transferencias y todo lo que se dona va a una sola cuenta central y eso es lo que ayuda a administrar el dinero de la iglesia. Todos los años yo tengo una reunión con mi líder donde me muestra todas las donaciones que yo di y me pregunta, ¿están todas sus donaciones? ¿Está de acuerdo usted con eso? Y entonces yo puedo decir sí. Si alguna no está, entonces yo tengo que decir, mire, no aparece este registro. Y los líderes de la iglesia tienen, pues constantemente, a ellos se les apoya mucho en el sentido de recordar que hay normas para poder hacer las donaciones. Ellos tienen que hacer las donaciones en el mismo domingo, no pueden quedarse con el dinero. Generalmente, ahorita, por ejemplo, en el área de Centroamérica, muchas personas hacen transferencias a una sola cuenta que es la cuenta que se utiliza, digamos, en la iglesia,
pero no es que este dinero se quede en Guatemala, este dinero va a una cuenta central y entonces digamos ahí se empieza a administrar. Los diezmos generalmente van para construcción de templos, de capillas, para misioneros. De ahí sale lo que son los diezmos. El apoyo de ayuda humanitaria sale de lo que son las ofrendas de ayuno y otras donaciones que hacen miembros de la iglesia. No sé, solo voy a poner al día con las preguntas así, aquí. Em, Y en el caso solo me estoy perdiendo un poco. Creo que voy atrás. La Virgen María. Bueno, nosotros sí hemos tenido el proceso de excomunión cuando una persona tiene una falta muy grave que puede suceder, como por ejemplo la apostasía o algo muy grave, pues se les excomulga. Pero para nosotros la excomunión es una oportunidad también. O sea, no es que se me excluya de la iglesia. O sea, dejo de tener mis derechos, dejo de ser miembro de la iglesia, eh, pero no se me invita a salir de la iglesia, se me invita a poder volver a ajustar mis deudas con el Señor y tener la oportunidad de volver a ser miembro de la iglesia, pero esto tiene que ser así como algo así muy fuerte, ¿verdad? No sé, pecados que tal vez podría decirles que sí podrían darse ese tema de la excomunión. Pero nuevamente, las personas participan de la iglesia, se les visita igual, se les trata igual, se les da el mismo amor, solo que es un proceso que la persona necesita para poder tener nuevamente esa conexión, ese arrepentimiento que debe tener. Y nuevamente, que la excomunión al final me da la oportunidad a mí de poder poner mi vida en orden. Em, bueno, nosotros creemos que el fundador de la iglesia es Jesucristo. Creemos que la iglesia, creemos en la antigua iglesia de Jesucristo y creemos que la iglesia fue restaurada. Creemos que creemos en profetas, como lo dijimos, y José Smith fue el primer profeta para nosotros desde esta dispensación. Para nosotros no puedo decir que él fue el fundador, porque lo que yo creo es que Jesucristo es el fundador eh, y, pero él fue quien la restauró, ¿verdad? Em, bueno, la membresía para nosotros es desde que yo me convierto en miembro de la iglesia, cuando yo me bautizo, formo parte de esa membresía, ¿verdad? Entonces, ahí está mi registro como miembro de la iglesia. Y cada vez que efectúo una ordenanza, como por ejemplo cuando se me confiere el don del Espíritu Santo, cuando entro al templo, cuando me caso por el templo, llevan ese registro en mi membresía. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedora tu participación, Karen. De nuevo, perdón por el apellido, no. No, no hay pena, No, no hay sí, yo sí tengo pena. la pena, yo sí tengo la pena, porque yo lo hice. No, Pero y bueno, cuando ustedes quieran participar en una reunión, es con el afán de conocer y entender más, no es lo mismo que uno eh, lo exprese a que lo viva. Por eso, desde ya, por medio de Rodolfo, no sé cuándo va a ser este proceso que les estoy mencionando. El templo ya tiene una construcción bastante avanzada, pero todavía no tenemos fecha de cuándo va a estar finalizado el templo y luego de la finalización vienen pruebas para ver temas de estructura y todo esto, pero quiero invitarlos desde ya porque ese es el mejor momento para poder aprender de un templo y poder entrar, ¿verdad? Entonces, desde ya yo les voy a compartir la invitación. gracias, gracias, gracias. Abilio, Daniel, ¿algo? no, no, no. Rodolfo estaba levantando la mano.
No, no, más que Las- levantar la mano, El también dedito. El dedo, era eso. perdón. Yo tengo pendiente esa invitación, Karen, le he tomado nota, porque sí, son cosas que uno ignora y entre más participe, más esté al tanto de lo que se hacen en otras comunidades religiosas, pues uno va enriqueciendo más el acervo de uno y la comprensión hacia hacia los demás. Así que ahí Karen le estaré escribiendo de vez en cuando para cuándo van a inaugurar, Gracias, va a hacer esta actividad de puertas abiertas del templo de ahí de Miraflores. Así que gracias por la invitación, Karen. gracias. Y también gracias por haber asistido esta noche con nosotros, ¿verdad? A nombre de la asociación, ahí las dos caras son Daniel y Oscar. Así que Perdón, solo alguien escribió de Nicaragua. Entonces, solo para que sepan, en Nicaragua estamos construyendo también un templo y también está bastante avanzado. Es el primer templo de Nicaragua. Es un templo hermoso. Entonces, también voy a pasar la invitación para que lo puedan conocer. Excelente. Bien, pues te agradecemos mucho tu participación, tu valentía a enfrentarte a estos ogros. No, Pero estamos siempre abiertos y queremos aprender de ustedes y de tanta difusión que hay de religiones, ¿verdad? Así que de veras te agradecemos y a seguir adelante y tratar de llevar todo el proceso a que lo conozcan más personas, porque de eso se trata, ¿no? Si somos hermanos, tenemos que conocernos. Igual tú tienes que conocer mucho de lo que es la Iglesia Católica y cómo nosotros pues también vivimos nuestra fe. Así no, que para nosotros pues, es muy especial. Tenemos un respeto y una amistad por la Iglesia Católica que para nosotros es muy valiosa. Y de verdad, muchos de mis mejores amigos son líderes católicos en esto y nuevamente yo creo que tenemos más cosas en común. Aun cuando tengamos algunas diferencias, podemos trabajar juntos. claro que sí. Pues muchas gracias a todos los que participan y pues seguimos adelante ahí con la ayuda de Rodolfo, Oscar y los que formamos parte de la asociación con otras creencias, ideologías y religiones, ¿no? Así que agradecidos por su presencia y participación y esperamos vernos una próxima, ¿verdad? Así que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, que pasen feliz noche. bien, Adiós. buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias.